Bienvenidos, en este video vamos a explicar específicamente tres lenguajes de programación de una forma muy aplicada en el TIA Portal. Vamos a ver el KOP, que pues, digamos que en todos los PLC se conoce como el ladder, pero en este caso en el TIA Portal se conoce como KOP. Esto se debe a sus siglas pues, que provienen del alemán, que significa Contact Plan. Digamos que pues yo desconocería la forma en la que esto se pronuncia en alemán, pero digamos que entendiendo que Siemens es una empresa alemana, pues desde allí es lógico que herede como algunas de sus cosas. Entonces, KOP como que en español significaría plano de contactos o lenguaje en escalera como se le conoce actualmente. Para todos los efectos de simulación en este video vamos a utilizar el byte 10 para todos los ejercicios que tengan que ver en KOP. Eso quiere decir que las entradas que vamos a estar utilizando son la I10.0, la I10.1 o la salida la Q10.0 y así me voy a ir yendo como en orden. Digamos pues que no vamos a explicar el KOP porque pues es el lenguaje que ya todos conocemos, que más se ha trabajado en esta serie de videos, pero vamos a utilizarlo como base para compararlo con los otros lenguajes. Entonces el otro lenguaje que vamos a ver es el FUP, viene de Functions Plan, que sería como plano de funciones. Eso digamos que como para explicarlo de una forma más resumida, es como muy parecido al álgebra booleana y a todo lo que tiene que ver con la teoría de puertas lógicas, etc. Entonces para todas las simulaciones que vamos a utilizar en este lenguaje vamos a utilizar el byte 11 para que no se nos cruce con las otras variables para los ejercicios que vayamos a simular. Y vamos a ver este otro lenguaje que sería SSL, que este sí no hereda sus siglas del alemán, sino del inglés, que significa lenguaje de control estructurado. Entonces, estos son los tres lenguajes. Vamos a simular el SSL a partir del byte 12 y recordemos que vamos a estar viendo dos lenguajes que son gráficos y este otro lenguaje, el SSL, que sería escrito. Recordemos que estos tres hacen parte de los 5 lenguajes que están definidos en la norma ISO 16131, precisamente en la parte 3, que es la que tiene que ver con lenguajes de programación. Aquí vamos a partir de un programa que ya está hecho, pues está vacío, ya está creado. Miren, vamos a mirar el bloque main, es un bloque que está completamente vacío y pues también tenemos nuestro simulador ya abierto y listo para trabajar. Entonces vamos a arrancar por crear tres funciones. La primera función se va a llamar KOP y está en lenguaje KOP. La segunda función, pues siguiendo la misma lógica, se va a llamar FUP y se va a programar en lenguaje FUP. Y la última función, pues se va a llamar SSL y la vamos a programar en lenguaje SSL. Entonces le damos a aceptar, y para que estas tres funciones puedan ejecutarse pues deben ser llamadas o instanciadas dentro del main. Entonces llamamos a KOP, llamamos a FUP y miren que las voy a llamar sin ninguna condición. Entonces ¿qué quiere decir? Pues que todo el tiempo se van a estar ejecutando. Entonces ahí las tenemos. Entonces vamos a arrancar por un ejemplo muy sencillo, que sería el de, por ejemplo, en KOP. Por ejemplo, recordemos que en el KOP vamos a trabajar con el byte 10. Entonces, I10.0, préndame a Q10.0. Entonces, ahí tendríamos pues como el ejemplo más sencillo del mundo en KOP. Entonces, ¿cómo se hace eso en FUP? Para eso se utiliza este que es el de asignación. Entonces, aquí estaríamos hablando. Recordemos que aquí vamos a trabajar con el byte 11. Entonces, si se da la entrada 11.0, perdón, aquí es la 11, Q11.0, listo, y vamos a dejar las variables así llamadas stack 3, stack 4 para no enredarnos mucho. Entonces mire que básicamente eso es lo que estamos haciendo. Si se da esta, préndase esta, y si no se da esta, pues apáguese la otra. ¿Cómo se haría eso en SSL? En SSL tenemos que tener en cuenta que todas las variables, cuando son entradas, salidas o marcas, debemos llamarla con el porcentaje, que es el símbolo para las marcas o para las variables globales. Entonces aquí es al revés, Q 12.0, 2 puntos igual, porcentaje y 12.0, listo, y cierro con punto y coma para que no me saque error. Entonces ahí que estaríamos haciendo, todo lo que le ocurra a esta variable, que sería la I12.0, transfiéraselo a la variable
Q12.0. Listo, miren que aquí la programación fue al revés porque digamos que este igual es como una especie de asignación donde lo que evalúa en este lado se lo escribe a lo que esté en el lado izquierdo, como en todos los lenguajes de programación escritos. Vamos a simular esto para que lo veamos cómo son las diferentes formas de simular en cada uno de los lenguajes. Entonces lo que tendremos allí es que cargamos y vamos a simular el KOP, pues como ustedes ya lo saben hacer muy bien. Ahí lo tenemos. Recuerden que estos bloques tuvieron que haber sido llamados desde el main y si no, no se podrían ejecutar. Entonces aquí lo que tenemos es forzar a 1, se prende, forzar a 0, se apaga. En FUP vamos a darle online, le voy a dar forzar a 1, miren que se prendió, y forzar a 0 y se apaga. Listo. Y en SSL vamos a darle, miren que nada más tengo una línea de código. ¿Qué va a pasar cuando le dé online? Él acá me va a poner por acá a la derecha toda esta herramienta de simulación. Mire que me colocó dos líneas. Sigue habiendo una línea de código, pero siguen habiendo dos líneas. Él aquí va a añadir en este cuadrito, cuando estemos en simulación, me va a añadir cuántas líneas como variables haya. ¿Sí? Entonces él cada variable la simula en una sola línea de código. Entonces, por ejemplo, a tag 6 la puedo forzar a 1, entonces veo que la entrada, la Q12.0, que es tag 5, se prendió. Esto puede ser algo confuso, sobre todo si uno tiene mucho código, porque entonces él aquí te va a añadir un montón de líneas, entonces uno tiene que saber qué línea está simulando. Listo, entonces vamos a deshacer conexión online y vamos a seguir con otros ejemplos un poco más complejos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero aquí negar? Entonces solo es cambiar un contacto por uno normalmente cerrado. Pero en FUP, ¿cómo se hace? Así de sencillo, como arrastrar una negación y ponerla aquí a la entrada. Y en SSL también se hace de forma muy sencilla. Simplemente es escribir NAT y quedó negado. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, que si yo tengo una entrada, préndame pero la salida, pero con un set. Entonces vamos a ver ya no la bobina simple, sino la instrucción. Y si tengo otra entrada diferente, entonces aquí me va a tocar ya trabajar con la i10.1. Reseteme la misma variable, o sea la Q10.0. Listo. Apareció una nueva variable, pero seguimos actuando sobre la misma salida. Listo. Si se da una variable, préndame la salida. Y si se da otra variable diferente, apágueme la salida. Entonces, en FUP, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí lo que hacemos es negar nuevamente, o sea que vuelve a desaparecerse la otra. Cambiamos esto por un set, entonces ahí quedó. Si se da la entrada, préndame la salida. Pero si se da otra entrada, que en este caso sería la i11.1, apágueme la misma salida, la i11.0. Listo. Entonces vamos a SSL. En SSL, ¿cómo se haría? Aquí ya podemos hacer uso de esta estructura, que es un if. Él saca como esta plantilla donde dice if, ponga una condición, y él pone aquí un comentario pues que se puede borrar, que es lo que dice ahí como el estamento de la sección i, o sea como el cuerpo del código, pues la puedo borrar, y me pone un punto y coma para que no se me olvide cerrar la instrucción. Entonces vamos a definir con qué condición. Recordemos que el SSL es con el byte 12, entonces i12.0. Si se da i12.0, entonces a la salida Q12.0 démosle un 1. Entonces con eso se prendió y se queda prendida, o sea, ese es el equivalente a una instrucción set. Pero si se da otra variable, que tengo que crear una nueva, sería la i12.1, entonces porcentaje i12.1. Listo. Entonces póngamela en 0. Entonces con esa estructura estaríamos haciendo, y miren que él aquí te va añadiendo como una especie de ayuda. Tag 9 la i12.0, la i12.1, perdón, la i12.0 es el tag 6, etcétera. Entonces miren ahí pues como el equivalente de las estructuras entre el KOP, el FOP y el otro. Entonces vamos con otro ejemplo.
vamos por ejemplo a meterle a esto la lógica AND. Entonces, voy a borrar esto. Estos ejemplos pues son sencillos, no vale la pena simularlos. Entonces vamos a decir, si se da una entrada, estamos en KOP es con el byte 10 y 10 0, y no se da otra entrada y 10 1, entonces prenda una salida Q10 0 y apague otra salida. Aquí esta salida no la teníamos declarada, entonces aparece ya una nueva salida que es la Q10 1. Entonces miren, si se da una entrada y no se da otra entrada, prenda una salida y apague la otra. Entonces, prenda la 0 y apague la 1. Pero si se da por ejemplo esta entrada solita, o sea la I10 1, haga el proceso al revés. O sea, aquí prendía a Q10 0, vamos a apagar a Q10 0 y prenda la que apagaba. O sea, aquí apagaba a la Q10 1, entonces voy a prender a la Q10 1. Listo. Entonces miremos esta estructura y vamos a llevarla a FUP. Entonces vamos a borrar esto y vamos a decir, lo primero, una AND entre una abierta y una cerrada. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Una AND, por aquí está la estructura lógica I, la estructura lógica O. Entonces vamos a añadir una AND con la segunda negada. Entonces la segunda viene negada. Entonces aquí, ¿qué viene? La I, estamos en FUP es con el byte 11, 11.0 y 11.1. entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Aprender la primera de ellas, la Q11.0, y por acá vamos a apagar la Q11.1. ¿Sí? Y ahora, si lo que queremos es con solamente esta, la 11.1, prender y apagar, entonces vamos a decir, con la I11.1 vamos a prender a quién, a la que aquí apagábamos, a Q11.1, y vamos a apagar con la misma variable I11.1, vamos a apagar a la Q11.0. entonces ahí estaríamos haciendo la misma lógica, con una entrada y otra negada, prender una variable y apagar otra. Pero con esta que estaba negada solita, prendo a 11.1 que aquí la apagaba y apago a Q11.0 que arriba la prendía. Entonces siguiendo pues como esta misma lógica que habíamos construido acá. Ahora vamos a hacerla en SSL. Entonces, ¿qué decimos? Recordemos, si se da la punto 0, y como vamos a traer en el SSL es con el byte 12, entonces la punto 0 y la punto 1, las entradas. Entonces aquí, si se da entrada 12.0 y no se da la entrada 12.1, entonces ¿qué hago? La salida 12.0 se prende y la salida 12.1 se apaga. ¿Sí? Ahora, si se da la entrada 12.1, es suficiente para que hagamos las cosas al revés. Es decir, la salida 12.0 se apaga y la salida 12.1 se prende. Y ahí nos quedó. Recuerden que aquí nos va apareciendo como un poco el pastel de todo lo que ocurre. Mire que aquí se prendía la 12.0, mientras que aquí se apaga la 12.0 y viceversa con la 12.1. Listo. Vamos a meterle a esto temporizadores. Entonces voy a borrar esto. Perdón, borré hasta el segmento vacío. Entonces miren cómo vamos a hacer esto. Si se da la I10.0, ya voy a trabajar con el byte 10 porque estoy en FUP, perdón, en KOP. Y si se da
10.1. Es decir, miren que estoy haciendo una lógica ahora, que voy a meter dos temas nuevos, que son el OR y el temporizador. Entonces, en este caso, llame un temporizador. Vamos a llamarlo tempo KOP, por llamarlo de alguna forma. Voy a ir guardando por si me pasa algo. Entonces, 2S. Noten que aquí le puse 2 segundos, pero él automáticamente le puso el T numeral, que es la forma correcta de escribirlo. Listo. Y en este caso, préndame una salida, la Q10.0. Entonces, trabajando todo con el byte 10, si se da la entrada 10.0 y no se da la entrada, o no se da la entrada 10.1, prendo el temporizador y el temporizador le conectamos la salida Q a la variable 10.0 y la salida ET la dejamos desconectada. Listo. Entonces vamos acá. Entonces vamos a llamar acá al bloque OR. Entonces aquí en el FF trabajamos con el byte 11, 11.0, o no se da el 11.1. Entonces en este caso llame a un temporizador. Vamos a llamarlo tempo FUP. Entonces aquí le ponemos 2S, 2 segundos, él le pone automáticamente el T numeral, la salida ET no la conectamos y la salida Q la conectamos con una asignación a Q 11.0, que sería la correspondiente del byte 11 en el lenguaje FUP. Entonces así se construiría esta misma lógica que acabamos de hacer acá en ladder o en KOP a FUP. Entonces ahora vamos a SSL. ¿Cómo sería en SSL? En SSL llamo de una vez el temporizador. ¿Por qué lo llamo de una vez? Porque él automáticamente me llama al temporizador y me pone las entradas y las salidas. Miren que un temporizador tiene dos entradas, que son la entrada int, la que lo estimula booleana, la PT, que es del tipo tiempo, y en las salidas me pone la Q y ET. Miren que estas dos salidas están en gris. ¿Qué quiere decir eso? Que al estar en gris significa que son opcionales, es decir, si yo no las escribo no hay ningún problema. Entonces la entrada, él va a decir quién es la entrada. Recordemos que estamos en el SSL, o sea que es con el byte 12. Bueno, aquí toca ponerle un paréntesis. La entrada 12 or not la entrada 12.1. La otra era la entrada 12.0 o no la entrada 12.1. Listo. PT, aquí hay que escribirlo bien. T numeral 2S. La salida, ¿a quién va? A la Q 12.0 y ya iría así vacío. Entonces ya aquí seguiríamos programando, no hay problema en que lo dejemos así. Miren que de hecho ya la borró, es decir, esa salida ET, al ver que no la programé y ya me salí de la parte de configuración del PLC, pues simplemente la borró de la sintaxis o de la parte donde estaba escribiendo esto. Listo. Entonces así se programaría un temporizador. Es una forma bastante particular porque él llama al temporizador, abre paréntesis, configuro todas sus entradas, todas sus salidas, cierro paréntesis, punto y coma, y ya podría seguir programando. Se programa como una especie de función, donde yo dentro de un paréntesis le doy sus parámetros que se necesitan para su funcionamiento. Listo. Vamos a ver los contadores. Entonces, viendo los contadores, vamos a suponer la siguiente estructura. Vamos a poner un abierto, uno cerrado y un abierto. Entonces aparece una nueva entrada, porque antes estábamos trabajando solo con dos. Recordemos que estamos en KOP con el byte 10, 10.0, 10.1, 10.2. Entonces tendríamos una entrada AND de tres variables. Listo. Y esto me va a llamar al contador. Vamos a trabajar en este ejemplo con un contador ascendente. Entonces llamo aquí al contador ascendente. Vamos a llamar contador KOP. Que a todos tres hay que darle un nombre diferente. Listo. Entonces el reset, para el reset voy a utilizar un contacto de otra entrada diferente. Entonces vamos a utilizar la entrada 10.3. Entonces miren que aquí ya nos aparecieron tres nuevas variables. Estamos trabajando con el byte 10, la .0, .1, .2,
10.3. El contador vamos a ponerlo a que cuente 3 veces, y la salida sí podemos utilizar una salida cualquiera, por ejemplo la Q10.0, listo. Y la salida CB pues no la estoy conectando. Entonces el contador, para poder contar hacia arriba, requiere una combinación booleana de estas 3 variables que están en AND, una de ellas negada. El reset se hace directamente con una entrada nueva, 3 es el conteo, y la salida Q va conectada a una variable Q10.0. listo. Estando clara esa estructura, vamos a programar ese contador. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Una AND. Pero es una AND de 3, entonces para eso está este asterisco o este puntico amarillo acá, que me permite añadir una tercera. Entonces puedo añadir un negador en la segunda de ellas. Entonces en FUP trabajamos con el byte 11. Entonces 11.0, 11.1, 11.2. Con esas 3 llamo al contador. Entonces vamos al contador ascendente y lo conectamos acá. Entonces va a llamar contador FUP. El reset, ¿con quién lo hago? Con una entrada 11.3. El PB es un 3 y la salida Q la conecto a una bobina o a una asignación, como se llama en FUP, bobinas para ladder, que tiene que ver con la salida 11.0. Y ahí estaría configurado nuestro contador, cuya entrada depende de una combinación booleana de 3 variables, en este caso una combinación booleana AND con una de ellas negada. El reset se conecta a la variable directamente, el 3 es la constante, y en caso tal la salida se ve desconectada y la salida Q por acá conectada a una asignación a la variable 11.0. Vamos a ver en SSL cómo se hace eso. Pues en SSL se hace de forma similar a los contemporizadores. Entonces en este caso el contador es un contador ascendente, entonces vamos a llamarlo contador SSL, y este contador ascendente, miren que él ahí me regala pues todas sus entradas. Por ejemplo, la reset es opcional, la salida Q es opcional, la salida CB es opcional, solamente son obligatorias la entrada CU y el PB. Entonces recordemos que aquí es una combinación booleana de 3 variables, que son, estamos en el SSL, es con el byte 12, entonces I12.0 and NAT, la entrada 12.1 and la entrada 12.2. ¿Sí? Miremos que negamos solamente la segunda. ¿Quién hace el reset? Una nueva entrada, la entrada 12.3. ¿Quién es el PB? 3. ¿A quién le conecto la salida? A la salida 12.0. ¿Y a quién le conecto el CB? Él ahí dice, es un dato tipo entero. ¿A quién lo voy a conectar? No, a ninguno, porque en los otros bloques pues no lo conecté a ninguno. Entonces le doy guardar y ya, ahí podría desaparecer ya el CB, ya lo quitó de la lista porque no lo usamos. Entonces así quedaría configurado este mismo temporizador, donde su entrada CU, así como acá, su entrada CU depende de 3 variables conectadas en AND, la segunda negada. Entonces su entrada CU depende de 3 variables conectadas en AND, la segunda negada. Su reset depende de una variable, su PB es 3 y su salida va a una variable, en este caso la Q12.0. Listo. Y ya para ir terminando, el último ejemplo sería un ejemplo, por ejemplo, de comparadores. Entonces vamos a borrar esto y vamos a decir una nueva variable, por ejemplo una MW. Entonces vamos a decir acá que si la temperatura, por ejemplo una MW cualquiera, es mayor o igual que 56, entonces vamos a comparación, vamos a decir mayor o igual, vamos a decir que es un entero. Entonces MW, no sé, vamos a utilizar la 20 para el KOP. Es mayor o igual, por ejemplo, que no sé, 56, y es menor que 125, entonces puedo copiar este para mayor facilidad, que sea menor que 125,
Entonces, aquí también le vamos a meter operaciones matemáticas. Entonces, hágame una multiplicación entre, entonces vamos a coger el 20, vamos a decir que es una multiplicación de enteros, entonces multiplíqueme MW22, MW24 y guárdeme ese resultado MW26. ¿Listo? Pero, si la temperatura, o esa variable que estoy comparando MW20, es menor que 56, entonces no me haga una multiplicación, sino que hágame una suma entre esos dos operandos, MW22 y MW24, y me los guarda en la misma variable de salida. Entonces, cójame esta operación, pero que no sea una multiplicación, sino que sea una suma. ¿Listo? Está clara la lógica. Si está entre un rango, multiplique esas variables que aquí cogí a partir de la 20. Para FUP voy a coger a partir de la 30 y para SCL voy a coger a partir de la 40. ¿Listo? Entonces, aquí que hay una lógica AND. Entonces voy a FUP y lo primero que voy a hacer es llamar un bloque de AND. ¿Entre quiénes es esa lógica AND? Entre dos comparadores. Entonces vamos a coger esa comparación y vamos a decir que si es mayor o igual, entonces véala acá, y el otro es si es menor. Entonces él aquí pregunta de qué variable, le digo que es tipo entero y dije que aquí iba a coger a partir del MW30. Entonces si es mayor o igual que 56 o si MW30 es menor que 125. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Muy sencillo, hágame una multiplicación. Entonces, hágame una multiplicación ¿de quiénes? Voy en el MW30, MW32 con MW34 y guárdemelo en MW36. Entonces ahí quedó grabado todo este ejercicio. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si es menor? Voy a copiar este comparador para facilidad. ¿Qué pasa si es menor que 56? Según dice el comparador de aquí abajo, que si es menor que 56, esa operación no va a ser una multiplicación, sino que va a ser una suma. Entonces vamos a coger esta operación, la pegamos acá y la cambiamos por suma entre las mismas variables y la guardo en el mismo resultado y tenemos el equivalente en FUP de la operación anteriormente hecha. Entonces vamos a hacerla en SSL con el byte 40. Entonces lo primero, un if. Entonces lo primero que vamos a preguntar es MW40. Sí, porcentaje, no se nos olvide el porcentaje. MW40 es mayor o igual a 56 y MW40 es menor que 125. Esto es bueno colocarlo cuando son expresiones lógicas entre paréntesis. Entonces ahí ya quedó bien la condición. Entonces, ¿qué hacemos? El resultado va a ser coger, estamos en MW40, entonces sigue MW42, multiplicarlo por MW44 y guardarlo en MW46. Entonces aquí hay que arrancar al revés. MW46 es el resultado de MW42 multiplicando a MW44. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Porque miren, que aquí habría que hacerlo al revés. MW46 es el resultado de MW42 por MW44. Listo. Entonces, si yo quiero, puedo copiar este if para simplificar un poco. Y si la temperatura es menor que 56, ya que no va una combinación lógica, entonces es el resultado de la suma, no de la multiplicación. Y quedó completa
y quedó completa la programación. Listo. Entonces, con ese ejemplo estaría terminando esta explicación de un comparativo entre FUP, KOP y SSL, pero quiero cerrar con algo, como una especie de conclusión. No sé si notaron que, por ejemplo, KOP y FUP son lenguajes muy parecidos. Es decir, casi que uno podría hacer una similitud o una traducción automática entre uno y el otro, porque digamos que son gráficos, su estructura es muy similar, lo que cambia es la forma de escribir algunas cosas, mientras que el SSL sí es un lenguaje que viene con unas cosas completamente diferentes. Entonces miremos esto. KOP está programado en ladder, FUP está programado en funciones y SSL está programado en texto. Voy a olvidarme de SSL, voy a cerrar los tres. Entonces miren algo, usted en FUP es tan parecido al ladder que hasta podría haber una traducción automática. De hecho, si usted le da clic derecho a FUP, usted le puede cambiar el lenguaje de programación. Es decir, mire que estoy sobre FUP, que acabamos de ver que está hecho en funciones. Y si yo le doy KOP, ya me lo cambió. Es decir, el TIA Portal tiene la capacidad de hacer una traducción entre KOP y FUP. Entonces ahí es donde uno empieza a analizar de que son dos lenguajes tan parecidos que no vale la pena, pues, o en mi opinión personal, no vale la pena mucho sentarse a estudiar demasiado el FUP, pues porque no me estaría dando ninguna ventaja. El KOP tiene una ventaja muy grande, el ladder, que está presente en todos los PLCs o en casi todos los PLCs, mientras que el FUP no. Entonces digamos que me parece que ponerse a estudiar FUP sería como ineficiente, digámoslo así, porque es un lenguaje que primero no está presente en todos los PLCs y segundo, como lo acabamos de ver, no ofrece una ventaja competitiva frente a los otros. Entonces es una reflexión interesante. Yo prefiero seguir trabajándole a KOP, pues precisamente por lo que decía que está presente en todos los PLC. Entonces si uno sabe programar en uno, fácilmente se pasa para otro, y el SSL sí tiene unas ventajas muy importantes respecto a los otros que vamos a ver en otros videos. Muchas gracias.